Y en esta oportunidad, en esta tarde, vamos a seguir con esa misma línea de mensajes en cuanto a las credenciales de Jesús, que realmente fue más que simplemente un rabino. Y hoy nos toca ver acerca de la autoridad santa y soberana de Jesús en relación a la purificación del templo y la Pascua. Pero antes de seguir, me gustaría invitarles una vez más a que podamos orar y pedirle al Señor que pueda hablarnos en esta oportunidad. Y algo que siempre digo, y lo digo primeramente por mí mismo, que no sean simplemente palabras, que no sea simplemente información que llega a nuestra mente, sino que lo podamos hacer práctico. Las informaciones envanecen, hacen que nos volvamos soberbios, que nos creamos, pero cuando realmente lo aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta que cada día necesitamos entregar nuestras vidas al Señor para honrarle y glorificarle. Querido Dios, queremos agradecerte tanto porque tú eres bueno con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque tenemos la libertad de tener tu palabra en nuestras manos, de poder abrirla, de poder estudiar, Señor, tu palabra, de poder compartir juntos con hermanos, Señor. Y queremos dejar este tiempo en tus manos, pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos y realmente no sea simplemente palabras, sea simplemente información que llega a nuestra mente. Ayúdanos a aplicar a nuestras vidas, Señor, todo lo que aprendemos de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Y me gustaría invitarles a que puedan abrir sus Biblias en San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2. A modo de introducción, nos podemos fijar en el capítulo 2, encontramos las bodas de Caná. Se acordarán que en esa oportunidad Jesús convirtió el agua en vino. Y dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Me encanta enfocarme tal vez y prestar atención en lo que dice ahí el versículo 11, principalmente dice este principio. Y acá Juan nos va a dar una perlita, una información interesante, que es que Jesús inicia en este momento, va a darles, es el comienzo de las señales, es el comienzo de la manifestación pública de todo lo que él iba a hacer. Y ahí nomás está la sección del pasaje en el que vamos a enfocarnos hoy, avanzando unos versículos a partir del versículo 13, que es el pasaje en el que vamos a enfocarnos, del 13 hasta el 24, vamos a estar mirando en esta noche. Y si tenemos en cuenta que Jesús en las bodas de Caná es el principio de las manifestaciones, de las señales, acá podemos ver que Jesús dice, el versículo 13 del capítulo 2, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Seguidito a este evento, seguidito ahí nomás de lo que fue la boda de Caná, viene este evento. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y tenemos que entender un poquito qué era la Pascua. Bueno, no está de más refrescar la memoria. Muchos seguramente que conocen qué era la Pascua y a qué se refiere. Otros tal vez necesitan recordarlo. La Pascua, lo que para el judío era la festividad del Pesaj, era justamente una conmemoración de la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Después de que, se acordarán, el ángel de la muerte había pasado por encima de las casas de los judíos cuyos dinteles habían sido untados con sangre, como lo dice en
Éxodo capítulo 12, versículos 23 al 27. La Pascua no era un ritual más, no era un evento cualquiera, era un memorial, era una celebración especial, era un tiempo para adorar. Pero seguimos avanzando en la lectura y en el versículo 14 dice, vuelvo a leer el 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Eso es el versículo 15. El 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Interesante, habíamos recordado, hicimos un refrescar un poco la memoria acerca de cuál era la festividad, qué era lo que se estaba celebrando, la Pascua. Como dijimos, no era una celebración, no era un ritual más, no era algo común, algo que se hacía porque sí, era un momento especial, era un recordatorio, era un memorial de algo tan grande, la celebración era un tiempo de adoración a Dios por lo que Él había hecho. Recordar que un día fueron esclavos y el Señor les sacó de la tierra de Egipto y los libró. Pero acá Jesús entra al templo y se encuentra con un desorden. Y dice el texto, el versículo 14, que estaban los que vendían bueyes, ovejas y palomas, los cambistas, estaban todos allí sentados. Y así, y dice Jesús, haciendo un azote de cuerda, versículo 15, echó fuera del templo a todos. Y habla de las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Tenemos que entender un poquito algo. Durante la celebración de la Pascua, venían a Jerusalén muchos adoradores, judíos de Israel y otros judíos que estaban afuera, que venían de algún lugar, de algún punto del Imperio Romano. Debido a que muchos recorrían largas distancias, era para ellos incómodo, impráctico, inconveniente traerse consigo a los animales para esta festividad de la Pascua, los animales que debían ser ofrecidos, que debían ser sacrificados. Y ahí surge como una supuesta buena idea, y me llama la atención, acá hago un paréntesis, con buenas ideas terminan distorsionándose. Y acá estas personas, mercaderes, trajeron, bueno, dijeron, vamos a ver, las personas no pueden traerse a los animales, es incómodo, es impráctico. Bueno, montemos una forma de ayudar a estas personas. Y estaban ahí para proveer a los animales, pero estos mercaderes en realidad se convirtieron en oportunistas, que veían esta temporada, la del Pesaj, la de la Pascua, como una ocasión para ofrecer un supuesto servicio que en realidad tenía otro objetivo: ganancias, sacar provecho de esa oportunidad, Y ellos estaban instalados, ellos estaban ubicados en el patio exterior del templo para vender animales a los viajeros. Si notas en el pasaje, también dice el versículo 15, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. No solamente estaban los que vendían animales, sino también como las personas que venían solo de afuera, de distintos puntos, venían con moneda extranjera.
ellos con esa moneda no podían manejarse. Entonces, ellos, los cambistas, cobraban, estaba la oportunidad para cambiar el dinero a la moneda que ellos utilizaban para esa oportunidad. Y habían de cambistas. Y obviamente estos cambistas cobraban una alta cuota por hacer ese cambio. Me llama la atención en el versículo 16 la palabra quitad, quitad. Y esa palabra da la idea de deja de hacer lo que estás haciendo. Es una orden de Jesús de abandonar la práctica que estaban realizando en ese momento. La santidad de Dios exige la santidad en la adoración, en la adoración. Y hay algo más que me llama la atención porque podemos encontrar en el versículo 16 que estaban los que vendían palomas. Y uno a veces diría, ¿y qué tiene que ver qué tiene que ver eso? Es interesante que en las celebraciones y en lo que el Señor estableció de los ritos, que en realidad eran figuras de lo que, como dice en Hebreos, de lo que iba a venir, Dios había pensado en aquellas personas con pocas posibilidades económicas, porque no todos podían comprarse un cordero. Y justamente en Levítico, que no lo voy a leer, pero si querés anotar, Levítico capítulo 5, en el versículo 7, dice que la persona que no podía comprar, que no podía acceder económicamente a comprar un animal como el cordero, podía hacerlo a través de unas palomas. Y es interesante y triste a la vez, porque estas personas se aprovecharon de esta oportunidad, de esta necesidad, y aún podían sacar ventajas en la venta de las palomas, que era para aquellas personas con pocos recursos económicos, Los que ahora hacen de la casa de Dios un mercado son los que tienen sus mentes llenas con un interés por los negocios del mundo. Y Jesús va a confrontarlos. Y lo primero que vemos en esta historia, en este compartir de esta noche, es la corrupción de la adoración. La corrupción de la adoración. Cómo se fueron desenfocando, cómo se fue corrompiendo, contaminando lo que realmente significaba ese día, el día de la celebración, el día de recordar la liberación, la Pascua, se corrompió. Pero quisiera avanzar rápidamente con ustedes en los siguientes versículos y seguir viendo algunas lecciones. En primer lugar, como lo mencioné, vemos la corrupción de la adoración. Pero seguimos leyendo en el versículo 17, dice así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Es interesante que Jesús hizo una movida bastante fuerte, como podemos leer en el pasaje, que Jesús tumbó las mesas, por decirlo así, y me llama la atención que dice que él agarró un azote de cuerdas. Dice, echó afuera a todos, esparció las monedas de los cambistas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y el versículo 17 dice, entonces se acordaron los discípulos ¿de qué? De lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y acá se menciona justamente a un pasaje de Salmos capítulo 69, el versículo 9. Y justamente el salmista David va a decir esas palabras
Salmo 69:9, y dice el salmista justamente esas palabras de el celo de tu casa me consume. Y acá habla del celo. El celo tiene que ver con un ardor, con un fuego, con algo que justamente como dice la expresión, me consume, como si fuese un papel o alguna madera que se está prendiendo fuego y se va desintegrando. Pero también tiene la idea de algo que te genera comezón, no lo podés soportar, no lo podés soportar. Y Jesús justamente tenía celo por la santidad de la casa de Dios. Los cambistas, los que vendían animales, habían contaminado la casa de Dios. No solamente con la presencia, más que las acciones, con las actitudes, porque en realidad sus motivaciones no eran la de ayudar a los que no podían, a los que no tenían acceso para los animales, para el sacrificio, sino sus motivaciones eran incorrectas, personales, ambiciosas y solamente materiales. Jesús no iba a tolerar ese tipo de actividad, ese tipo de conducta. Me llama la atención que los religiosos no solo habían perdido el objetivo que era realmente adorar, sino que también olvidaron el objeto de la adoración. Hay un pasaje que siempre me encanta y me llama la atención, y es un versículo que lo tengo señalado en mi Biblia y muchas veces me lo recuerdo a mí mismo. Salmo 65, el versículo 1, es justamente un salmo de David. 65, versículo 1. Y el Salmo 65, en el versículo 1, dice así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la alabanza. Sabes que muchas veces, ya sea con los dones que tenemos, con las capacidades y talentos que Dios nos regaló, nos dio para servirle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él, corremos el peligro, el riesgo de olvidarnos de qué se trata todo esto. Como pasó con estas personas, se habían olvidado el objetivo de la Pascua, que era adorar, pero no solamente se olvidaron del objetivo, sino del objeto. ¿De quién se trata esto? Tuya es la alabanza, no es mía. No es algo de ningún ser humano, es del Señor. Él es quien se merece toda la honra, toda la gloria. Él es quien se merece nuestra adoración. Y dice, a ti se pagarán los votos. Y me llama la atención que cuando dice ahí en el versículo 15, echar afuera a todos, indica que justamente fueron expulsados, fueron sacados todos, no solo los hombres que estaban con ese negocio turbio, por decirlo así, con ese negocio carnal, con malas motivaciones, sino que aún los animales fueron sacados del lugar. Los animales fueron sacados del lugar. Pero me llama la atención que si bien Jesús tomó, como dice en el versículo 15, haciendo un azote, era como una especie de látigo, era parecido al que con el que a Jesús lo castigaron cuando iba a la cruz. Jesús nunca empleó ese azote, nunca golpeó a las personas. Si bien su actitud física fue enérgica, nunca hubo un descontrol, nunca golpeó a nadie, nunca fue cruel. Simplemente había un celo real, sincero, por lo santo, por la casa de Dios. Entonces, vemos el celo ardiente de Jesús.
Pero avanzando en este compartir, podemos leer en los versículos 18 al 22. Y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Con todo, por decirlo así, este desastre para los religiosos, porque había fabulación de los líderes religiosos que sacaban sus ganancias. Fíjense, si los cambistas debían sacar ganancias para después darle ganancias también a los líderes religiosos, lo que implicaban esas ventas para las que venían sinceramente a adorar. Y dice, los judíos respondieron y le dijeron, qué señal nos muestras? Y en realidad lo que estaban diciéndole a Jesús, hablando mal y rápido, es, ¿con qué autoridad venís a hacer esto? ¿Con qué autoridad? Le pedían una señal que justificara su autoridad. Y me llama la atención que Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente Jesús no se estaba refiriendo al templo, al edificio del templo, sino que se estaba, como el texto mismo lo dice, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y Jesús en esta oportunidad anuncia la cruz anunciada, hace un anticipo. Y Jesús va a anunciar de que él, lo que iba a pasar con él, por lo que él iba a pasar, que él iba a ir a la cruz, que él iba a morir, que su cuerpo iba a ser destruido, pero que luego iba a resucitar. Dice, en 3 días lo levantaré. Cristo, como le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Les va a decir justamente con la autoridad del poder, porque Cristo fue a la cruz, murió, su cuerpo fue destruido, por decirlo así, pero Cristo volvió a la vida por su propio poder, Y la autoridad de Jesús venía por su procedencia. Jesús descendió del cielo. Jesús era el mismo Dios hecho carne. En estos días estaba compartiendo otro pasaje y justo me refrescaba la mente con los hermanos de Lucas capítulo 3, versículo 22, cuando Jesús fue a bautizarse y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Su autoridad venía de su procedencia. Él era el mismo Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo carne. Y el cielo dio testimonio de eso. Pero su autoridad no solo venía de su procedencia, sino también venía de su persona. Porque Jesús era perfecto, era santo, no como los religiosos que imponían reglas que ellos mismos no podían cumplir. Y ellos mismos habían distorsionado, habían corrompido la adoración. Y viene a mi mente ese versículo en otro pasaje donde Jesús vuelve al templo para purificarlo, por decirlo así, y dice,
Y lo oyeron los escribas. Marcos capítulo 11, versículo 18 dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Esa palabra es una palabra que, si lo traducimos al español, es muy conocida para nosotros. Es la palabra fobia. Dice, le tenían fobia, le tenían terror, un temor extremo. ¿Por qué? Dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El mundo está cansado de palabreros. ¿Sabes que es más fácil decir? Por eso es una gran responsabilidad cuando enseñamos la palabra de Dios, porque es más fácil decir que vivir. Y estos eran unos palabreros. Hablaban lindo, ponían reglas, pero ellos no la cumplían. Pero sin embargo, Jesús sí era santo, era perfecto. Y dice, le tenían miedo, le tenían fobia, por cuanto el pueblo estaba admirado por su doctrina, porque Jesús vivía lo que predicaba, la cruz anunciada. Su poder venía, su autoridad venía de su procedencia, venía de su persona, pero también venía de su poder. Y él empezó a demostrarlo a través de hechos maravillosos, sobrenaturales. Eso es el significado de los milagros. Un hecho maravilloso, sobrenatural, que no lo puede hacer ninguna persona. Su autoridad venía de su poder. Él no era cualquiera, él era el todopoderoso, pero al mismo tiempo era el soberano, el que está por sobre todos, el que aun cuando a veces pensamos que pareciera que Dios perdió el control, no es así. Dios lo sabe, Dios lo conoce y Dios sigue teniendo el control. Él es el soberano, la cruz anunciada. Y ya avanzamos al siguiente momento en este relato bíblico, en los versículos 23 al 24 de Juan capítulo 2. Y dice así el 23, estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y el 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Voy a agregar el 25 que dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y hemos visto en esta noche, en primer lugar, la corrupción de la adoración. Luego vimos el celo ardiente de Jesús. Vimos la cruz anunciada. Cuando le preguntaron acerca de ¿con qué autoridad haces esto? Hizo un anticipo de lo que se iba a venir. Y realmente estaba manifestando su autoridad. Su autoridad venía de su procedencia, de su persona, de su poder. Pero acá vemos el conocimiento absoluto de Dios, de todas las cosas. Justamente uno de sus atributos, que es la omnisciencia. Él conoce todo. Y acá dice que muchos creyeron en su nombre, pero me llama la atención, dice, creyeron viendo las cosas que hacía, pero dice Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Es muy fuerte esta expresión, porque Dios conoce todo lo que está en nuestro interior. A la gente le podemos engañar, podemos usar una máscara para la iglesia, podemos usar una máscara para el trabajo, podemos usar varias máscaras y tratar de engañar a las personas. Pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce todo. Y dice, no tiene necesidad de que nadie le cuente, porque Él conoce todo. Él nos formó, conoce. Él es poderoso. Y justamente habla de su atributo, que es la omnisciencia. Ya para finalizar en esta noche, hemos visto, solamente a modo de repaso lo voy a repetir, la corrupción de la adoración. Lo que había pasado con la Pascua. Olvidaron el objetivo de la Pascua, un tiempo para adorar. Se convirtió en actividades para sacar provecho, para sacar beneficio personal. Olvidaron el objeto de la adoración. No somos nosotros, no son las cosas, es el Señor. Pero vemos también al Señor acá con celo ardiente, confrontando a estas personas. Si bien su accionar fue firme, fuerte, no dañó a las personas y no actuó de una manera cruel, simplemente se encargó de desarticular, de desarraigar y de quitar lo que estaba ensuciando la casa. Pero también vemos la cruz anunciada. Al ser cuestionado sobre con qué autoridad hacía lo que hacía, él va a mencionar, va a anticipar lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y justamente iba a hablar de su poder, de su autoridad, y esa autoridad que venía justamente de su procedencia, de su persona y de su poder mismo. Pero también vemos el conocimiento absoluto de Jesús. Algunas preguntas que me hice yo y me gustaría que puedas formularte. ¿Has cambiado la adoración en tu vida? Y pensaba en una famosa frase que muchas veces la decimos, la hemos escuchado y la repetimos, que Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. No nos olvidemos de que hoy, gracias a la cruz y gracias a la obra perfecta de Jesús, que ocupó nuestro lugar en la cruz, hoy no necesitamos del templo, hoy no necesitamos de los rituales que se hacían en esas épocas, porque el templo somos nosotros. Él habita en nosotros. No nos olvidemos de que somos morada del Espíritu Santo. No contaminemos el templo. Me preguntaba, ¿qué cosas hay en mi vida que convirtieron el templo en un mercado, en un descontrol? Hay cosas en mi vida así. Pero también me preguntaba, ¿cuál es mi reacción ante todo aquello que va contra la santidad de Dios? Obviamente nosotros no estamos para pelear, para hacer líos, pero acá vemos que Jesús, cuando vio que la casa, que el templo, la casa de Dios se había convertido en un descontrol, sin dañar a las personas, desarticuló, desarraigó y sacó todo aquello que ensuciaba. ¿Cuál es mi reacción? Me quedo indiferente ante el pecado, ante todo aquello que ensucia y realmente no agrada a Dios. Es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Agradezco al Señor por la oportunidad que me dio.
y realmente ha sido de mucha bendición para mi vida, de mucho desafío. Y me gustaría que podamos tomar un tiempo para orar y analizar nuestras vidas, cómo nos encontramos delante de nuestro Dios. Como decía, cómo está nuestra adoración, cómo está el templo, cómo reaccionamos ante situaciones que realmente ofenden la santidad de Dios. Me gustaría que podamos inclinar nuestros rostros y tomarnos un tiempo a meditar en nuestro corazón. Querido Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ella tiene poder, Señor, y llega a nuestros corazones y como una hoja de bisturí, Señor, parte, corta y revela lo que hay en nuestro interior. Gracias, Señor, por poder recordar, Señor, este suceso, este evento, y, Señor, sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, aún sin darnos cuenta, Señor, corrompemos la adoración, nos confundimos, olvidamos, Señor, el objetivo, Señor, el objetivo que es adorarte a ti, Señor, vivimos para eso. Tú eres el objeto de nuestra alabanza. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a vivir para glorificarte, para honrarte, que no realmente no nos mantengamos sin actuar, tal vez, Señor, con una actitud pasiva ante lo que es pecaminoso y lo que ensucia el templo, Señor, sino que podamos realmente ser celosos por la santidad. Gracias, Señor, por este tiempo juntos, escuchando tu voz a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.